Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al nombre de Cristo. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero que esta noche usted se sienta libre. Amén. Quiero que se sienta libre. Somos pastores, somos misioneros, somos apóstoles del Señor. Anunciamos la palabra de Dios y vamos de nación en nación donde Dios nos lleve. Y hoy nos ha dado Dios la oportunidad de estar con ustedes. Así que quiero que tengan confianza. Amén. Somos hermanos en Cristo. Para el Señor somos iguales. Amén. Lo único que hay unos que son más obedientes que otros. Ahí radica la diferencia. Amén. Entonces quiero que en esta noche disponga este tiempo para Dios. Abra su corazón. Esté tranquilo. Eche fuera toda preocupación y deleítese en el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Busquen su Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versos 4 al 6. Vamos a hablar acerca de nosotros como ministros de un nuevo pacto. Todo lo que vamos a tratar aquí lo vamos a tomar de las Escrituras, de la palabra de Dios. Amén. De la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3 versos del 4 al 6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a tomar asiento, pónganse cómodo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El motivo de esta conferencia es que hay una necesidad en el pueblo de Dios, es que hay un problema en el pueblo de Dios, y es que nosotros los pastores, los ministros, los que le sirven al Señor, quizá trabajamos lo más arduo en el llamado, en el ministerio. Quizá nos esforzamos más allá de nuestras propias fuerzas y queremos agradar a Dios en nuestro trabajo. Los evangelistas, los que predican la palabra, los que administran la iglesia, los que pastorean la iglesia, los que tienen dones que le sirven a Dios. Quizás hacemos todos nuestros esfuerzos, pero en el reino de Dios no se trata de cuánto esfuerzo tú haces. Se trata de cuán eficiente es el trabajo que tú haces para Dios. Y Dios está demandando que usted y yo hagamos un trabajo eficiente en favor del reino de Dios. Yo conozco pastores que toda su vida la han entregado al servicio a Dios. Y evidentemente Dios se agrada de nuestro esfuerzo en el servicio a Dios. Pero Dios se desagrada cuando nuestro esfuerzo no va acorde con la voluntad de Dios para que sea lo más eficiente. Y quiero tocar el tema de la condición de los creyentes en cada iglesia, la congregación, en la iglesia universal de Jesucristo. Hoy estamos viendo que dentro de las iglesias una gran minoría funciona eficientemente la iglesia, pero la mayoría del pueblo de Dios no ejerce lo que Dios establece en la palabra para que el evangelio pueda correr con más poder, con más autoridad.
encontramos que en una congregación, un pequeño porcentaje de la congregación sirven en la iglesia, pero la mayoría están demasiado ocupados en sus cosas personales, en sus cosas familiares. La mayor tiempo de la mayor parte de su tiempo no lo invierte en el servicio del reino de Dios, sino en sus asuntos personales. Esto hace que el evangelio o el reino de Dios no se pueda desarrollar como Dios ha planificado, como Dios ha provisto. Así que hoy vamos a hablar acerca de cada uno de aquellos que Dios ha llamado para que le sirvan al Señor. Y cuando hablamos de ministros, estamos hablando de servidores, porque un ministro no es otra cosa que un servidor de Dios. Y vamos a hablar acerca de estos ministros del nuevo pacto en el cual estamos viviendo en este tiempo. Es bueno reconocer que hay dos pactos. El pacto antiguo, que era el pacto de la ley, pero ahora está el pacto de la gracia en Jesucristo, lo que nosotros llamamos el nuevo pacto, amén, que es fundamentado en la gracia de Dios. Y la Biblia nos habla acerca de que nosotros hemos sido llamados para administrar el nuevo pacto a la gente. Oiga bien, quiero que se vayan ubicando en lo que voy hablando. Que usted que está en este lugar como ministro, creyente, hombre, mujer de Dios, vaya encajándose en lo que yo quiero llevar. Estamos hablando acerca de ti. Vamos a hablar acerca de tu persona. Vamos a hablar acerca del llamado que Dios te ha hecho a ti. Vamos a hablar acerca de lo que Dios destinó para tu vida o Dios preparó para ti, para que tú le sirvas al Señor. Amén. Y la Biblia nos habla de que este servicio tenemos que administrar. O sea que usted y yo somos administradores de las cosas santas de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hasta ahí todo va bien claro. Así que dice aquí la Escritura, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Voy a hablar lo más suave que pueda para que me entiendan bien claro lo que quiero decir. Y si usted está ahí con la Biblia que estamos usando, 2 Corintios capítulo 3, del 4 al 6, mire bien lo que dice ahí el verso número 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. O sea que la competencia nuestra o nuestra capacidad de servicio no proviene de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos ha hecho competentes para que nosotros podamos hacer la labor en la tierra. ¿Me explico? Hay personas que han sido llamados por Dios para que sean evangelistas y dicen, es que yo no me atrevo. Y el pastor le dice, vaya y empiece a evangelizar. Y algunos dicen, es que yo no me siento preparado. No es cuestión de que usted esté preparado o no. Es cuestión de que si Dios te llamó, Dios ha hecho la provisión en ti para que tú puedas desarrollar lo que Dios te dio. ¿Cuántos entienden eso? O sea que si Dios te ha llamado como evangelista, es porque Dios te ha puesto la capacidad de hacer la obra, de hacer el trabajo. Si Dios te ha llamado como maestro de la palabra, Él ha depositado en ti la capacidad para ejercer como maestro de la palabra de Dios. ¿Ven? Gloria sea el nombre de Jesús. Una cosa es que usted necesite estudiar. Una cosa es que usted necesite tener conocimiento, pero otra cosa es la capacidad que Dios te da. Amén.
Por ejemplo, cuando usted nace, cuando una persona, ¿verdad? Nace un bebé, ese bebé, nadie le enseña cómo poner a latir su corazón. O usted cuando fue bebé, alguien se le acercó y le dijo, ¿cómo es su nombre? ¿Ah? Irma. Nadie le dijo, Irma, ven acá. Para que tu corazón lata, tienes que moverte así y así, para que ese corazón empiece a latir. Sino que ella nació y sin ella saberlo, su corazón empezó a latir hasta el sol de hoy. Asimismo, cuando Dios te da a ti un encargo ministerial, un don, Dios te pone la capacidad para que puedas desarrollar lo que Dios te dio. Así que tienes que sacar de tu cabeza de que tú no puedes, que no has ido al instituto bíblico, que no te han enseñado. No, Dios te lo dio y Dios se va a buscar todos los mecanismos para que puedas ejercer lo que te ha dado. Amén. Entonces dice la Biblia que hemos sido llamados, dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Oiga bien lo que dice la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, no vaya tan rápido. Deténgase y analice las palabras. Y dice aquí la palabra que Él asimismo nos hizo ministros. O sea que ser ministro no proviene de un instituto teológico. Ser ministro proviene de la mano de Dios. Asimismo nos hizo ministros competentes. Es decir, que la mano de Dios se extendió sobre ese creyente y lo convirtió en ministro del Señor. O sea que sobre todos aquellos que son ministros del Señor, tienen las huellas de Dios. Porque Él los hizo ministros. O sea que el Señor vino y moldeó su vida para que tuviera la capacidad de ejercer el servicio, el ministerio de Dios. Así que en esta noche quiero que usted se abra, entienda la palabra, deje los temores, deje las dudas, deje las incertidumbres y empiece a ejercer y hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Yo sé que hay muchas personas que Dios le ha llamado aquí. Y hay adultos aquí que yo veo que Dios los ha llamado, pero también veo jóvenes aquí que Dios los ha llamado. Y como decía el apóstol Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Yo conozco niños de 8 o 10 años que son predicadores. ¿Y por qué tu hijo no puede ser un predicador a los 8 o 10 años? Amén. Es Dios que nos escoge y nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Este texto que estamos leyendo nos dice que somos administradores establecidos por Dios para que podamos suministrar el nuevo pacto. Yo quiero que allí paremos un poco, usted analice un poco. Hoy estamos en la gracia de Dios, donde Cristo murió, resucitó, estableció la iglesia y derramó la gracia sobre el mundo. Y Dios nos hace a nosotros el encargo para que la gracia del Señor esté pasando a aquellos que están perdidos en el mundo. Yo no sé cómo fue su conversión. Un día Dios vino sobre tu vida, alguien te habló, te predicó, te convertiste y hoy estás firme en el camino del Señor. La gracia de Dios se derramó sobre tu vida. Y esa gracia derramada sobre ti no es otra cosa que la manifestación del nuevo pacto que Dios ha hecho con los hombres. Y de eso lo queremos hablar en esta noche. Porque muchas veces hablamos del nuevo pacto. Pero ¿qué es el nuevo pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Qué es administrar el nuevo pacto? En otras palabras, ¿qué es llevar a alguien a una conversión? Porque lo que nos ha enseñado la religión es sal
Cristo y lo sientas en la iglesia. Y esa apenas es el inicio del trabajo. Administrar el nuevo pacto es cuando usted toma a alguien que está en el mundo, nace de nuevo, se convierte a Dios y lo lleva de tal manera que esa persona pueda disfrutar de toda la magnitud de la gracia de Dios. Para que me entienda más claro, muchas personas nacen de nuevo, pero siguen en ruina. Nacen de nuevo, pero siguen en temores. Nacen de nuevo, pero se sienten solos. Nacen de nuevo, pero no disfrutan de la gracia de Dios. Entonces lo que Dios quiere con nosotros es que entendamos que lo que Dios quiere hacer sobre una persona es llevarlo a una transformación tal que esta persona pueda recibir todas las bendiciones de la gracia de Dios. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Y ahí nos habla un poquito acerca de lo que es este nuevo pacto. ¿Están comprendiendo? Levante la mano los que están comprendiendo. Ok, la gran mayoría, minoría. Vamos bien. Cuando la minoría entiende, vamos bien. Amén. Cuando la minoría entiende, vamos bien. ¿Ya lo tienen? Amén. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La Biblia habla, Dios diciendo, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La Biblia habla que Dios tomó la decisión de hacer un pacto con el hombre. Y cada vez que alguien nace de nuevo, entra en el nuevo pacto con Dios. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Dice la Biblia, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo quiero que usted entienda esas palabras. El nuevo pacto consiste en que Dios determina ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Oiga bien, cuando Dios habla de hacer un pacto, está hablando de un compromiso. Y cuando Dios hace el pacto con el hombre, Dios queda ligado a ese pacto. O sea que Dios mismo está ligado con el pacto para bendecir nuestra vida. Eso significa que Dios no puede echarse atrás. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando usted tiene su casa y va a instalar los servicios eléctricos,
¿verdad? La energía, usted va a la oficina de energía y le dicen, usted tiene que firmar aquí, ¿cierto? Y usted firma. Muchos de nosotros no leemos lo que firmamos, sino que nos dicen, firme aquí y usted firma. Cuando usted está firmando para que le instalen el servicio de energía en su casa, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está haciendo un pacto. Usted está diciendo que se va a comprometer a pagar mensualmente el servicio de energía. Y ellos se comprometen a suministrar energía. Y cuando usted deja de pagar la energía de ese mes, usted ha violado el pacto. Y hay muchas personas que dejan de pagar los servicios públicos en la fecha que les estipulan, violando el pacto. Y después van a reclamar allá porque le cortaron energía. Entonces el pacto es un convenio. Y usted como creyente tiene que ser más serio que el vecino inconverso. Hay inconversos que nunca le cortan la energía, porque ellos son fieles pagando. Pero hay cristianos que creen que son los favoritos de Dios. Señor, que no vengan a cortarla. No, si violaste el pacto, lo más seguro es que vengan a cortarla. Y Dios no va a invalidar eso porque usted se comprometió. ¿Están aquí o se fueron? Un aplauso a Jesucristo. Vaya puntual, vaya puntual. Vaya puntual. Ya serio. Ya serio. Ya responsable. Entonces la empresa de energía día a día está suministrándole a usted la energía para que tenga el abaniquito, para que tenga la luz en su casa, porque ellos están ligados a un pacto, el cual usted firmó y se enlazó en ese pacto, y compromiso de pagar puntualmente los servicios públicos. ¿Qué pasa cuando usted viola el pacto? Le cortan el suministro, le cobran intereses, reconexión. ¿Y qué significa eso para usted? Significa pérdida, porque entonces usted va a pagar más de lo que tenía programado pagar. Y usted se va a quedar sin la energía por el tiempo que dure la reconexión. O sea que usted va a estar en desventaja por haber violentado el pacto. Ahora bien, Dios ha hecho pacto con nosotros. Y el pacto que Dios hizo es ser nuestro Dios. Amén. Entonces Dios mismo dijo, voy a hacer pacto con los hombres. Y Dios se ligó de un pacto en el cual el Señor jamás podrá violentar porque Él es Dios. Entonces Él se obligó a sí mismo a ser tu Dios. Y ser nuestro Dios es que Él tiene la capacidad sobre ti para darte toda provisión, para traer protección sobre tu vida, para que tú estés absolutamente sano. Dios en su pacto se comprometió a darte una cobertura, a traer sobre ti la gracia, el gozo, la victoria, la bendición. Fue el pacto que Dios hizo con nosotros. Pero cada vez que usted viola el pacto con Dios por medio de la desobediencia, entonces le pueden cortar la energía. Si usted se comprometió a ser hijo de Dios, usted no puede andar en mentiras.
Cada vez que mientes, violas el pacto. Cada vez que pecas, violas el pacto. Y del cielo viene el corte de energía sobre tu vida. Por eso hay creyentes que dicen, ¿por qué, Señor, por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? Porque eres un violador del pacto con Dios. Así de sencillo. ¿Y por qué la mayoría de la iglesia de Jesucristo viola el pacto? Porque desconoce el pacto. Porque así como te pasa con la energía eléctrica, que desconoce la letra menuda de ese pacto de energía, son unas letras chiquiticas así que la gente ni la lee, ¿verdad? Entonces, como tú desconoces eso, no sabes ni qué ley se te aplica. Lo mismo ocurre el que no conoce la palabra de Dios, anda violando el pacto por ignorancia y desconocimiento de la palabra del Señor. Entonces usted como hijo de Dios tiene que reconocer cuáles son los términos del pacto de Dios con nosotros para que ande en bendición y no permita que en su vida vengan fracasos, problemas, dificultad, enfermedad, conflicto, lo que sea. Gloria a Dios. Con todo esto, ¿a dónde los quiero llevar? Que si usted es una persona que está predicando, que si usted es alguien que anda evangelizando, que si usted es un creyente común y corriente que le está hablando a su familia de Dios, conozca el pacto para que usted lo lleve al conocimiento pleno de lo que es la relación con Dios. Porque pensamos que el oficio nomás es decir, arrepiéntete, porque si tú no te arrepientes te vas para el infierno. Ellos dicen, no, yo no quiero ir para el infierno, pero tampoco saben para dónde van cuando tú los traes. Así es. Ellos escaparon del infierno, pero ¿dónde están? ¿Dónde los tienes? En plena ignorancia. No les has dicho cuál es su compromiso con Dios. Y muchas veces pensamos que el compromiso es la asistencia en culto. No, ahora que usted se convirtió, usted tiene que venir, cada vez que haya culto, venir y traer la ofrenda y no perderse un culto. No, hermano, eso es lo básico. No, realmente es lo fundamental de la palabra de Dios. Lo fundamental del hombre de la palabra de Dios es que el hombre pueda conocer a Dios para que pueda obedecer. ¿Cómo puede usted obedecer a alguien al cual no conoce? Yo estoy seguro que tu esposo, tu esposa, muchas veces sin que tú le digas algo, entiende lo que tú quieres. Lo más seguro que la esposa dice, bueno, yo no me he visto con él, pero yo sé que él está haciendo esto. Porque lo conoce. O sea que porque tú conoces a tu compañero o compañera, conoces su voluntad. O sea que en el momento que usted se decida conocer a Dios, va a conocer la voluntad de Dios. Gloria al Señor de Jesús. Ahora bien, muchos que están en este lugar y de pronto no saben, pero Dios los ha llamado. Yo quiero hablar en esta noche acerca del llamado. Cómo Dios nos llama, cómo Dios nos encarga a nosotros este servicio para administrar ese nuevo pacto. Amén. Estoy siendo lo más breve posible por causa del tiempo.
Yo quiero que vayamos rapidito a 2 Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5 versos 17. Cuando lo tenga, dígame. Este tiempo de aquí en adelante vamos a hablar acerca del llamado. Amén. Vamos a hablar acerca del llamado, de este encargo de parte de Dios. Dice así la palabra del Señor. De modo, oído, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dígale a su compañero allí, las cosas viejas pasaron. Porque a algunos se les ha olvidado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de ¿quién? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok. En primer lugar, para Dios establecer a alguien que sea un administrador del pacto, tiene que ser una nueva criatura. Amén. O sea que si alguien no ha nacido de nuevo, Dios no le puede encargar el compromiso de ser instrumento de salvación. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, que somos nueva creación. No porque alguien te convenció. Oiga, oído. Hay personas que piensan que pueden convencer a otros a que sean cristianos. Falsa doctrina la que tú tienes. Tú no puedes convencer a otro a que sea cristiano. Tú puedes hablarle de Cristo. Y entonces el Señor en su misericordia lo puede convertir. Porque no es por voluntad de hombre, ni de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. O sea que solamente nosotros somos mensajeros de la palabra para que Dios en su misericordia lo transforme y lo convierta a su reino. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el único ministerio que tienen todos los creyentes. No, hermano, que yo no tengo ministerio. No, tú tienes su ministerio.
el ministerio de la reconciliación. Amén. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Amén. Ay, amén. No, hermana, diga amén. Gloria a Dios. A veces somos tan humildes que nos convertimos orgullosos de ser humildes. Y ahí pecamos contra Dios. Amén. No lo digo por ti. Amén, mi hermanita. No lo digo por ti. Pero si es contigo, gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos tienen el ministerio de la reconciliación? Levante la mano. Usted tiene la mitad. No, levante. ¿Cuántos tienen el ministerio de la reconciliación? Ya ahí vamos avanzando. Gloria a Dios. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, todos los creyentes, los que han nacido de nuevo, tienen el ministerio de la reconciliación. No, hermano, que yo no tengo ministerio. No, tú tienes por lo menos el ministerio de la reconciliación. Amén. Ok. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Que Dios te dio la capacidad, que Dios te dio la autorización de que puedas hablarle de Cristo y se pueda convertir. Un mundano no puede hablarle a otro Cristo para que se convierta, porque Dios no lo va a aprobar. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Dios nos dio la autoridad de hablar de Cristo en su nombre. Amén. Para que otros se conviertan a Dios. Entonces tenemos el ministerio de la reconciliación. Verso 20 que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significará eso? De pronto algunos dirán, pero yo no me siento embajador. Algunos dirán, hermano, yo no me siento embajador. No tiene que ver con que tú te sientas, es con que Dios lo dijo y ya. Amén. Porque esto no es cuestión de los sentidos. No, es que yo no siento. Dios dice, a mí que me importa si tú lo sientes o no, tú eres embajador. Ahora, ¿qué es un embajador? Un representante. Pero no solamente yo soy representante de Cristo. No. En la vida real, los embajadores son personas que vienen de otro país, digamos al nuestro, ¿verdad? Viene un embajador de Inglaterra y aquí en Ecuador está el embajador de Inglaterra. ¿Cuál es el oficio del embajador de Inglaterra? El oficio del embajador no solamente es representar su país, sino de establecer la cultura de Inglaterra en tu país. Y de ayudar a todos los ingleses que están aquí en su necesidad. Si tú eres embajador de Cristo, es porque Dios te dio la capacidad para que todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos lo puedas implementar en la tierra. Pero si tú desconoces lo que tú eres, ¿cómo vas a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra? Si tú andas en temor, en debilidad, ¿cómo vas a establecer al Dios de autoridad y poder en la tierra?
no puede ser un buen embajador. Porque si tú vienes, la Biblia dice que somos conciudadanos de los santos, ¿verdad? Que ya no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es de la nueva Jerusalén celestial. Entonces usted tiene que entender que en el momento que nació de nuevo, Dios le cambió la cédula. Ahora su cédula es del cielo. ¿Cuántos me entienden eso? Muéstrame su cédula de aquí, de la tierra. Usted es un indocumentado. Muéstrame su cédula. No sabe. Usted está indocumentado. No es, está ahora. Muéstrame su cédula. No tiene cédula. Muéstrame su cédula. No se preocupe. Muéstrame su cédula. Yo hablo en serio. Ok. Aquí dice cédula de ciudadanía, ¿verdad? Bravo Ramírez Tulio Edmundo Guayas Vázquez, el 21 de agosto del 1962. Guayas Yaguach Nuevo. Y aquí tiene él su firma. El que encuentre este documento dice que este caballero pertenece a esta localidad y que este caballero, por pertenecer a este país, el país le cobija con las leyes del país. Y además de tener derechos como ciudadano, tiene deberes como ciudadano. Entonces, la ciudadanía de él es de aquí. Entonces lo cubren las leyes de este país. Pero si la Biblia dice que tú eres, nuestra ciudadanía es del cielo, significa que a nosotros nos cubren las leyes del cielo. La palabra de Dios está sobre nosotros. Y somos identificados como los santos de Dios. Tenemos derechos celestiales. Por eso que usted puede decir, Señor, la Biblia dice que tú eres mi proveedor y yo necesito tu provisión. Señor, la Biblia dice que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y quieres experimentar la sanidad. Porque cuando usted es afectado, caballero, cuando usted es afectado por algo, algún delincuente, algo, va a su casa y ya sabe que usted qué hace. Usted va a una inspección, no sé cómo le llaman acá, una comisaría, y pone un denuncio. ¿Por qué cree usted que le toman el denuncio? Usted es ciudadano de él. Dice, no, hay que proteger a este ciudadano, y le envían a la policía para que lo guarden, la fiscalía, etc. Asimismo, cuando usted tiene una afección, usted tiene que clamar al Dios del cielo y decir, Señor, yo soy ciudadano del cielo y necesito la cobertura. Envía ángeles sobre este lugar, sobre mi familia, y declaro sanidad, protección. Bendito es el nombre de Jesús. Yo conozco ciudadanos que conocen bien las leyes, y estos hombres aprovechan todo lo que brinda el gobierno. Por ejemplo, conozco pastores que conocen bien las leyes del gobierno y hacen que el gobierno les construya. ¿Por qué? Porque ellos conocen las leyes. Hay otros que desconocen la ley del gobierno y dicen, ay Señor, mira, esta iglesita que se está cayendo.
porque desconocen la ley. Así mismo, cuando usted desconoce la ley de Dios, jamás podrá disfrutar de la gracia del Señor. Por desconocimiento, no porque Dios no quiere, por desconocimiento. Amén. Entonces usted tiene que empezar a conocer sus derechos como ciudadano del cielo, para que tenga aprovechamiento de la gracia de Dios. Porque muchas veces decimos, oye, pero mira ese cristiano, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo bendice. Señor, que tú tienes hijos predilectos, favoritos. No, sino que ellos conocieron cuál es el pacto que Dios hizo con los hombres, sino que ellos conocieron cuáles son sus derechos, sino que ellos saben que pueden reclamarle a Dios. Ellos saben lo que dice la Escritura. Ellos pueden decir, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aplica la ley de Dios y recibe la bendición. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que como embajadores de Cristo tenemos que conocer la verdad de Dios para establecer. Si ustedes conocen los principios del reino de los cielos, jamás podrá llevar a otro al conocimiento de la verdad de Dios. Entonces Dios nos llama como embajadores. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora Dios, ya entendimos que Dios nos llamó como ministros, ¿verdad? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero Dios nos llama, entonces Dios, al ser embajadores de Cristo, Dios no nos estableció para que tuviéramos sin oficio en el reino. Yo quiero seguir, pero el Señor me detiene. La Biblia dice que usted, independientemente de cuántos años tenga en el Señor, independientemente si conoce de la Escritura o no, la Biblia dice que usted es un embajador de Cristo. Ahora, como embajador, usted tiene un oficio. Significa que nadie que haga parte del cuerpo de Cristo está sin oficio. Todos hemos sido llamados para servicio en el reino de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu servicio a Dios? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Tú estás obedeciendo al llamado de Dios? ¿O eres experto en calentar la silla en cada culto? Hermano, ¿cuál es tu ministerio? No, mi ministerio es que la silla siempre se mantiene caliente porque yo asisto a todos los cultos. Nosotros lo llamamos el ministerio de la silla. Hay muchos creyentes que tienen el ministerio de la silla. ¿Será que un embajador no tiene oficio en la oficina de la embajada? ¿Dónde está su oficina como embajador de Cristo? Aleluya. ¿Cuál es tu oficio en el reino de Dios? ¿Están aquí o se fueron? ¿Están aquí o se fueron? ¿Cuál es tu oficio en el reino de Dios? Vamos a entrar un poco más de lleno en ese llamado, para que usted se identifique en esta noche. El propósito es que cuando usted salga por esa puerta tenga que tener la cabezona así. Yo pensé con todo esto, Dios mío. Este hombre vino a perturbarnos aquí. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Estos son de los hombres que andan revolucionando al mundo. Cuando usted salga de aquí, usted tiene que salir con una expectativa. Amén. 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 Gloria a Dios.
todos los amén, pero son fuertes. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y a su nombre. Que esté dormido, que levante la mano. Aleluya. Nadie levantó la mano. Y a su nombre. Esto está poniendo bueno, hermano. Y que nos vamos para vigilia. Vamos para vigilia. Amén. ¿Qué? ¿Los amén? ¿Qué bueno? Nos vamos para vigilia. Aleluya. Nos vamos para vigilia. Yo hablo en serio. Verso 15. Hechos 26, verso 15 en adelante. Este pasaje habla acerca del llamado de Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia